todos en la casa. Bueno, profe, se escucha perfecto. No se ve todavía la pizarra, pero se escucha perfecto. Vamos a hacer la instalación. Ya, cualquier problema en el sonido me avisan, chiquillos, porque este micrófono no tiene la esponjita antipop, así que se va a escuchar como una hormiga. ¿Cómo están ustedes acá? ¿Están enojados, están tranquilos, están relajados? ¿Cómo les fue? A eso me refiero, ¿eh? ¿Cómo consideran que estaba la prueba? El segundo ejercicio fue una trampa, tal como sospechaba. Me hicieron más difícil porque tenía menos material. Ay. ¿No lo hicieron ese? No sé si lo intenté hacer, pero no sé si me salió bien. Bueno. Bueno. Oye, chiquillos, bueno, me siento un poco triste por lo que me acaban de decir, porque ese problema lo hice yo. Yo lo propuse. Y lo propuse, fíjate, dentro, cuando teníamos que ver la parte microscópica de todos los profesores que propusimos, nos dimos cuenta que el mío era el problema más fácil de atacar, por eso nos quedamos con el mío. Y todos nos dimos cuenta porque no había que integrar, era simplemente porque era constante la densidad. Y la clave estaba en la clave ¿Era constante? era de que sí, pues, si la resistividad era constante. O sea, mira, fíjate que era un problema al final de geometría nomás, porque si tú lo miras de frente, no sé cuál te tocó, pero básicamente eran los mismos problemas. Había uno así, ¿verdad? Una de las formas. Mira, siempre que salga un problema con colores chillones, ustedes van a decir, este lo hizo León. Era azul y amarillo, ¿verdad? Entonces la mitad, por ejemplo, voy a discutir esa forma. Si tú miras desde frente el conductor, de frente, ¿verdad? Porque de largo esto era así, ¿verdad? Y te lo puedes imaginar así ahora, ¿ya? La parte azul y amarilla. Oye, ¿se está viendo en la casa la pizarra? Espero que sí. Sí, profe. Sí, se está viendo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú dices, la clave en la redacción del problema era que el elemento interno, o en este caso que eran dos pegoteados así, estaban separados por una lámina muy delgadita aislante. Y si yo le pongo acá una fuente, como lo hice además en el tutorial, ¿verdad? Una fuente así, tú dices, bueno, yo tengo dos caminos posibles, independientes para la corriente, ¿verdad? El camino azul y el camino amarillo. ¿Cómo se llama esa conexión? Paralelo. Entonces yo digo, voy a calcular la resistencia del azul como un aparato, fíjate, resistencia azul era simplemente la resistividad del material azul por el área, ¿qué área? Y esto era el problema de geometría, digamos. Por esa área y dividido por L. Y la resistencia amarilla era la resistividad amarilla, le voy a poner prima para diferenciarlo, por el área, pero en esta forma, no sé si le tocó a alguien esta forma, era la misma área. ¿Ok? Dividido por L. Listo, tengo las resistencias. Y la resistencia equivalente sería la suma en paralelo de esas dos. Y se terminó el problema. Por eso que cuando los profes vieron, oye, ¿sabes qué, Alejandro? Nos gustó tu problema porque es súper simple, es cortito, es fácil de corregir, es fácil para los alumnos, lo van a entender. Y yo me sentía un héroe. Y dije, los cabros van a estar felices, van a estar esperando una pizza o bebidas de contento. Y me llego que el 2 era el con trampa, ¿no? Pues sin trampa, cero trampa. Y las otras modalidades era que, como hay que cambiarle la forma, creo que era
Ah, bueno, pero es lo mismo. Ya, lo vamos a hacer con el círculo. ¿Ya? Que eso lo hice yo en un tutorial. ¿Cómo? ¿Ya? Ah, entonces aquí me equivoqué, pues, es al revés. No, no, es proporcional al largo. Ahí sí. Ahí sí. La resistividad media. Tenía que dar distinto. Tenía que dar distinto. Ya. Claro, lo que pasa es que ya no me acuerdo cómo era el problema. Claro, claro, no tiene por qué ser la misma. Podría ocurrir eventualmente que por casualidad matemática te llegue a dar lo mismo, pero en la generalidad siempre son diferentes. Si tú lo consideras como un solo material con la resistividad promedio. Ya, oye, metámonos, vamos a terminar este capítulo porque tenemos que meternos a magnetismo, ¿ya? Y en esta parte que nos queda todavía de circuitos más complejos, dejamos propuesto un problema para las leyes de Kirchhoff. Tenemos que ver carga y descarga de un condensador y ya entramos, yo creo, a final de esta clase, espero yo, a campo magnético. Entonces veámoslo de esta manera. El problema que quedó propuesto era este. Ustedes me corrigen, ya desarrollo entonces de la tarea o del ejercicio, ejemplo, desarrollo ejemplo, que era el siguiente. Teníamos una batería, una resistencia por acá, otra batería. Si no reconocen el circuito, quiere decir que tengo otro, ¿verdad? Porque... Y yo prefiero ponerle nombres a esto. ¿O alcanzamos a hacer esto ya en la clase? ¿O quedó propuesto nada más? Ah, lo terminamos. Ah, ya me acordé. Ah, bueno, terminémoslo. No nos demoramos nada. Entonces, el autor del problema, este lo saqué del Serway, proponía las siguientes corrientes. La corriente 1 por acá, la corriente 2 por acá y la corriente 3 por acá. ¿Okay? Y las letras que habíamos puesto para poder definir bien las mallas era A, B, C, D y arriba E y F. Ya, los nombres sí que no me acuerdo porque aquí aparecen con número, pero me parece que este era B1, si no me corrigen ustedes, R1 por acá debe ser, R2 y R3. Así era, ¿verdad? La batería 1, 14, la 2, 10. R1, R2, 6 y R3, 2. 14, 10, 4, 6 y 2. Está correcto eso, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que podemos distinguir claramente tres mallas en el circuito. La malla de arriba, la malla de abajo y la externa. Hay tres mallas para poder trabajar. Pero si uno siempre parte, cuando quiere resolver problemas a través de Kirchhoff, uno lo que hace es primero partir con la ecuación en algún nodo donde pueda incluir la corriente. Entonces el nodo C, ¿verdad? Me daba la ecuación número 1. Uno decía las dos que llegan y 1 más y 2
debe ser igual a la corriente 3. Y esta era mi ecuación 1. Después yo voy a tomar la malla A, B, C, D, y eso en una prueba hay que ponerla así, ¿ya? De esta manera, A, B, C, D, A. De esta manera, la persona que está corrigiendo el problema sabe cómo recorrió la malla el estudiante. Yo no sé si hicimos este recorrido la clase pasada. Si no lo hicimos, te sirve de repaso para partir. Entonces, en A, yo parto en A, paso por la resistencia 3, pero cuidado, la corriente 3 viene en sentido contrario, ¿verdad? Así que eso es positivo. R3 por I3, sigo avanzando. Cuando hay cable no pasa nada, llego hasta C, sin encontrarme con un cable, pero ahí ya en la malla, en la línea de arriba, encuentro la resistencia 2 con la corriente en contra, también positivo. Y aquí hay que ser súper cuidadoso con las resistencias, con el nombre de las corrientes, ¿sí? Partí así, A, B, y ahora estoy... entonces cambiémoslo, mira, ¿sabes por qué me interesa? Porque los resultados son independientes de cómo tú recorres, entonces te sirve como repaso, ¿ya? ¿Qué pasa si hago el recorrido al revés? Entonces yo estoy haciendo ahora el recorrido A, D, C, B y A. Esto lo pueden copiar en una parte 2, simplemente terminemos el problema o revisémoslo tal cual como está, da lo mismo. Entonces aquí me queda positivo, la corriente 2 con la resistencia 2 con 1, y me encuentro con una batería. Y dijimos que las baterías cuando se pasan de más a menos son negativas, ¿ya? Así que me queda menos B2 y ya llegué, no pasa nada, hay un cable, así que llego a 0. Fíjate que seguramente en la ecuación pasada, de la clase pasada, esto me tendría que haber quedado positiva la batería y negativo estos dos términos, ¿verdad? Pero no pasa nada porque si yo ahora cambio todo para el otro lado, llego exactamente a la misma ecuación. Entonces con esto les demostré, mira, menos mal que casualmente lo hice al revés. ¿Por qué? Porque cuando tú eliges cómo recorrer la malla, tu resultado no puede depender de la elección que tú hayas establecido para recorrer la malla. No puede depender de eso. El sentido de recorrido de malla es para ordenarte nomás con los signos, nada más. ¿Ok? Vamos a la otra malla, la de arriba. No sé cómo la recorrí, así que ahora voy a recorrerla como B, E, F, C, B. ¿Ya? No sé si coincidimos. Partimos en B. Voy hacia arriba, hacia el punto E. Así que me encuentro con una resistencia. Fíjate que acá en esta línea de la derecha tengo la corriente 2, que viene acá, y por lo tanto la corriente 2 pasa por el R1 hacia arriba, ¿no es cierto? Hace esto la corriente en la malla de arriba, la 2. Así que me encuentro con una corriente a favor cuando hago el recorrido, así que ese término es negativo, menos R1 por I2. Después me encuentro con una batería negativa, de más a menos, B1, y después me encuentro, aquí no pasa nada, y aquí me encuentro con una resistencia en contra en la corriente, así que me queda más R2 por I1, y después una batería también negativa igual 0. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Y esto hay que resolverlo. Esta sería mi ecuación 2, mi ecuación 3, y algo creo que alcanzamos a decir la clase pasada, cuando tú llegas a esta parte, como tú prefieras trabajar, tú puedes trabajar con álgebra o con números. De repente con como son de 3×3, el trabajo algebraico va a quedar muy pesado, conviene tal vez trabajar con números. Así que vamos a hacer el reemplazo. Una vez que ya establecí las tres ecuaciones, que son independientes, voy a entonces a trabajar con la parte numérica. ¿Cuáles son las incógnitas? Las corrientes. Así que la ecuación 1 queda tal cual, no pasa nada, no puedo cambiarle nada porque son lo que no conozco. Vamos a la ecuación 2. Resistencia 3, vale 2 ohm, 2 y 3, más 6 y 1, menos el voltaje 2 que vale 10, igual 0. Y la última ecuación, menos R1, menos 4 y 2, menos B1, 14,
más R2, 6, y menos B2, 10. Y aquí era lo que yo les decía, esta es una ecuación de 3×3 lineal además, ¿ya? Y ustedes pueden elegir de todo su bagaje, su background matemático en la parte algebraica, cualquier método que tengan a mano, que quieran usar, un determinante pueden usar, eliminación, reducción. Sin embargo, el método más poderoso para resolver cualquier sistema de ecuaciones, ya sea cuadrático, lineal, de 2×2, de 3×3, de 100%, lo mismo, es el método de sustitución. ¿En qué consiste el método de sustitución? Elegir una variable que esté rápidamente despejada o que sea fácil de despejar en una ecuación y reemplazarla en las otras dos ecuaciones. Entonces tú bajas de 3×3 a uno de 2×2. Aquí es evidente que la corriente 3 ya está despejada, ¿no es cierto? Así que conviene reemplazarla en la ecuación 2. La 3 no tiene corriente 3, así que paso inmediatamente a un sistema de 2×2. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, aquí ya esto, como te digo, es algebraico. Ustedes tienen el dibujo del circuito. Yo necesito borrar acá, necesito pizarra. Ok. Entonces, reemplazando y 3 en ecuación 2, obtenemos 2 veces, ¿verdad? Y 3, pero y 3 vale y 1. Yo voy a hacer la multiplicación de inmediato, así me ahorro un paso. Multiplico por 2 y me queda 2 y 1, 2 y 2, más 6 y 1, menos 10 igual 0. La ecuación de abajo tiene términos semejantes, que son los valores numéricos. Y voy a escribir, entonces, menos 4 y 2, más 6 y 1, y tengo menos 24 igual 0. Y puedo aquí ordenar un poco más, y lo voy a hacer de esa manera también. Tengo 2 y 6 son 8, 8 y 1, más 2 y 2 igual 10, tiro el 10 para allá. Aquí ordeno un poquito, 6 y 1, menos 4 y 2, igual 24. La ecuación de arriba, la 1, la 2 digo, es divisible, hay que achicar siempre lo más posible, ¿ya? Ambas son divisibles por 2, así que puedo tener un sistema más reducido, más chiquitito, al hacer esa división. Hay que tratar siempre de bajar el grado de dificultad numérico. Entonces me queda 4 y 1, más y 2, igual 5. Esa es la ecuación 2. Y la 3 queda 3 y 1, menos 2 y 2, igual 12. Bueno, y yo de nuevo, usando sustitución, a mí me gusta el método de sustitución, lo encuentro poderoso, el más largo de todos, sí, pero el que permite baja la probabilidad de cometer errores, ¿ya? Despejo de la ecuación 2 y 2, me queda 5 menos 4 y 1, y lo pego en la ecuación de abajo, aquí, y he pasado de 2×2 a 1×1. Entonces queda 3 y 1, menos 2, factor de 5 menos 4 y 1, igual 12. Y me queda 3 y 1, menos 10, más 8 y 1, igual 12. 11 y 1, igual a 22, y 1 vale 2. Si alguien hizo me gustaría que compartiera sus resultados para ver si hay algún error, a lo mejor alguien había terminado este problema. La corriente 1 me da 2 amperes. ¿Alguien había hecho el ejercicio? Bueno, estaban en la prueba, así que tampoco iba a pretender que hicieran esta tarea, no hay ningún problema. Si pillan algún error me avisan, porque encontrar un error aquí después de volverse va a ser
Hasta el momento vamos bien, me parece, ¿verdad? Muy bien. Cae I1 y caen todas las demás al tiro, ¿verdad? Porque I2, si I1 vale 2, esto me queda 8, ojo, me queda menos 8, 5 menos 8 me va a quedar menos 3. ¿Ok? Reemplazando entonces las otras. Reemplazando, en I2 obtenemos que I2 sería, I1 dijimos 2, 8 menos 3. Y yo borré, pero me parece que I3 era la suma de 2 más 1, ¿no es cierto? Y por lo tanto tengo menos 3 más 2 menos 1. Ok. Y yo tomo siempre este ejemplo porque a propósito yo creo que el texto, el autor del problema, sugiere las corrientes para forzar a obtener resultados negativos. Entonces, veamos lo siguiente. Estamos en una prueba. Las corrientes no están dibujadas como en este problema. No están dibujadas. Tú tienes que dibujarlas. Tú las dibujas, pero a priori no sabes, no estás seguro. Hay algunas elecciones que son como medio evidentes. Si hay una única batería presente, es más o menos sencillo, trivial, elegir el sentido de las corrientes, porque las corrientes salen del positivo y se dan toda la vuelta hasta el negativo. Pero cuando hay más de una batería, compiten entre ellas y tiene que ver las caídas de potencial que tengo en las posibles ramas del circuito. Por ende, no es tan trivial elegir las corrientes. Pero ¿qué es lo bueno del método del sistema de ecuaciones que uno obtiene? Si están bien tomados, si hice un recorrido adecuado de mallas, que es independiente de cómo tú dibujes las corrientes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto es, si me salen corrientes negativas, quiere decir que esas corrientes negativas las tengo que invertir en el dibujo, porque están al revés. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuidado con esto, sí, mira, en este mismo ejemplo, primero calculo I2 antes que I3, ¿ok? Si calculo I2 antes que I3, me va a quedar lo siguiente, menos 3, porque tengo 5 menos 8, me quedó menos 3, ¿ok? Si en esta fase tú dices, me dio negativa, tengo que dar la vuelta, en verdad son 3 amperes en sentido contrario, y voy a evaluar I3 con 3 amperes positivo, el resultado está malo. Yo debo terminar todo mi sistema de ecuaciones con los valores que me está dando matemáticamente el problema. Y una vez que los terminé, ahora hago el análisis físico. Todos estos valores son correctos, excepto las negativas que solo se tiene que invertir. Entonces mi circuito era, y con esto ya, porque se pedía solo esto, ¿verdad? Solo las corrientes. Entonces era bueno, entonces, I1 dio positivo, así que I1 es correcta en términos de sentido. I2 debo invertirla para arriba. E I3 para arriba. Este es el verdadero sentido de las corrientes, ¿ya? No el que estaba sugerido en el dibujo. La 2 y la 3, como dieron negativa, apuntan en esa dirección. ¿Está de acuerdo? Porque fíjate, ahora yo digo I1 vale 2, I3 vale 1, se encuentran en este nodo, ¿verdad? Y me queda entonces 1 más 2, 3 amperes que salen, ¿verdad?, hacia arriba para recorrer la malla de arriba. ¿Ok? Esto es lo poderoso de la ley de Kirchhoff. Podrá haber un circuito más complicado, menos complicado, pero el espíritu de cómo se calcula, primero, dibujo las corrientes, si es que no están dibujadas. Después, planteo ecuaciones en función del número de incógnitas.
¿Cuáles son las incógnitas? Lo desconocido. Si me están pidiendo corriente y hay 3 involucradas, tú dices, necesito 3 ecuaciones independientes. Yo ya le mostré la clase pasada que si yo tomaba el nodo de la derecha, obtenía una ecuación de nodos, pero también podía tomar el nodo de la izquierda. Y alguien dice, voy a trabajar con puros nodos que es más fácil que las mallas. Pero eso yo les demostré que esos nodos no son independientes, son el mismo en el fondo, para efectos de ecuación. Te va a dar la misma ecuación. ¿Se entiende la idea de la ecuación independiente, verdad? Tienen que ser ecuaciones independientes. Si yo te pido resolver, mira, este sistema de ecuación, 2x menos 8y igual 3. Y te doy una segunda ecuación, 4x menos 16y igual 6. Resuelva ese sistema de ecuaciones. Ese sistema no tiene solución porque la ecuación 1 y la 2 son la misma, solo que la 2 es 2 veces la primera, no son independientes. Porque si yo divido la 2 por 2, obtengo la primera. Tienen que ser ecuaciones independientes, a eso me refiero. ¿Cómo se obtienen entonces un puro nodo si es que son pocas las incógnitas? Igual en un problema académico de una prueba no van a haber tantas mallas y tantas corrientes para que te salga un sistema de 5 por 5, de 6 por 6. En los problemas reales de ingeniería, por supuesto que puede salir eso, pero lo resuelve un computador. Hoy en día eso es lo bueno. La ingeniería está apoyada en lo mecánico, en lo tedioso, en lo fome, ¿verdad? En los computadores. Pero hay que saber resolver los problemas, porque el computador por sí solo es una máquina que está muerta si es que el operador no entiende lo que está haciendo. ¿Ok? Muy bien, terminamos entonces leyes de Kirchhoff. Vamos a, por supuesto, ustedes pueden ver en las ayudantías, pruebas antiguas, un montón de otros problemas. Vamos a la carga y descarga de un condensador. Carga y descarga de un condensador. Como título entonces, carga y descarga de un condensador, analicemos el circuito de la figura. Tengo una batería que está conectada a 2 dispositivos, un condensador y una resistencia, ambos en serie. ¿Ok? Entonces la idea es no estudiar el estado estacionario, porque ¿qué va a ocurrir aquí físicamente, para que lo entiendan bien? La batería le va a entregar energía al condensador que comienza a cargarse. ¿Ok? Y mientras dure el proceso de carga, hay una corriente que fluye. O sea, el condensador funciona como un interruptor. En ese caso, el interruptor está abierto, está cerrado, en el entendido de que está dejando pasar la corriente, ¿ya? Y va a haber corriente que está pasando por la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero eso va a durar un cierto tiempo hasta que se carga el condensador. Una vez que se cargó el condensador, como no puede acumular más carga, lo que va a hacer es prácticamente como un interruptor, abrirse, ¿verdad? Va a estar en circuito abierto y no hay más corriente. Ahí cesa completamente la corriente, cae a cero. ¿Ok? Entonces la idea es estudiar justamente el trasciente, cómo el sistema físico pasa de carga cero a la máxima carga. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar en este proceso. Vamos sí, a poner un interruptor para darle un poco más de sentido a esto. Agreguen ustedes, por favor, este interruptor. Con el interruptor abierto, Q igual 0, I igual 0. No hay corriente y no hay carga en el condensador.
Cuando cerramos el condensador, el interruptor, cuando cerramos el interruptor, coma, fluye corriente a través del circuito. Muy bien, en este proceso se cumple lo siguiente. Que el voltaje de la batería, o simplemente aplicando una ley de malla trivial, la caída de potencial, no, lo voy a ver con un balance de energía, más fácil todavía, porque como las mallas no fueron recorridas con condensadores, se me pueden perder. La energía que entrega la batería se tiene que dividir en la energía para cargar el condensador y la energía disipada en la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a haber un voltaje en el condensador más un voltaje en la resistencia. Sumados los dos me tienen que dar el voltaje de la batería. Si la batería tiene 10 volts para entregar, ya sabemos que cuando cierre el circuito, los 10 volts se tienen que estar repartiendo entre el condensador y la resistencia. ¿Ok? Ahora, yo conozco la expresión, este es constante, el voltaje de la batería no se mueve, siempre va a ser el mismo, mientras esté en funcionamiento y esté buena, no esté descargada. Entonces tengo el voltaje, va a ser igual al voltaje en el condensador, y ese nosotros lo conocemos, ¿por qué? Porque conocemos, lo escribo por acá arriba para los que están en la casa, la capacidad de un condensador es carga partido por voltaje, ¿verdad? Así se definió la capacidad. Por lo tanto, el voltaje es carga partido por el voltaje en el, voltaje en el condensador es carga partido por C, la capacidad, ¿ya? Al despejarla de esta ecuación. Voltaje para allá queda carga partido por C. Mientras que el voltaje en la resistencia es así, ley de Ohm, I por R. I por R. ¿Ok? Vamos a despejar la corriente porque queremos encontrar justamente llegar a una expresión para la corriente. Entonces, que tiene que ver, por supuesto, con la carga en el condensador. Están ligadas esas dos cantidades. Entonces, si despejamos la corriente, me queda I de esa ecuación va a ser igual a el voltaje menos eso que está ahí, y dividido por R. ¿Ok? Entonces, cuando yo divida esta ecuación por R, toda al lado derecho, me va a quedar en R aquí, y aquí va a quedar un R de esa manera. Pero, recordemos la definición de corriente. Es la derivada de la carga en función del tiempo. Derivada de la carga en función del tiempo. ¿Ok? Así que llegamos a una ecuación diferencial. Es bastante simple de resolver, pero hay que resolverla. Entonces, yo les recuerdo que una ecuación diferencial, las más simples de todas, se resuelven despejando, dejando en un lado una de las variables de la ecuación diferencial y en el otro lado otra variable, pero hay que identificar cuáles son las variables dentro de una ecuación diferencial. Son aquellas escritas como diferenciales, ¿ok? Esto es dq, y por lo tanto la variable q es una de las variables comprometidas en la ecuación diferencial y la otra es el tiempo. Esas son mis dos variables comprometidas en mi ecuación diferencial. Entonces, en un lado de la ecuación debo dejar todo lo que tenga que ver con q y en el otro lado todo lo que tenga que ver con tiempo. ¿Ok? Hay algunas constantes. Entonces voy a anotar eso para que entiendan los pasos que estoy haciendo. Variable, con S, variables, Q y T. Esas son las variables de la ecuación diferencial. Constantes. Constantes. Bueno, el voltaje de la batería, la resistencia y la capacidad del condensador. Para efectos de la ecuación diferencial que debo resolver, el voltaje, la resistencia y la capacidad son constantes. ¿Ok? Entonces,
Si yo quiero proceder como les indicaba, dejando en un solo lado la carga y en otro lado el tiempo, esta Q de la derecha, el que está en la parte derecha, debo juntarla con la de la izquierda. Entonces, para eso voy a hacer un par de procedimientos matemáticos relativamente sencillos. Primero voy a hacer la resta para agrupar acá términos. Mínimo común RC. Entonces me queda BC menos Q. Y fíjate lo que voy a hacer. Ese numerador ahora lo voy a pasar al lado izquierdo y logro agrupar entonces las Q en un solo lado y el dt lo dejo en este lado. E integro, porque ya los tengo separados. Una ecuación diferencial, una vez que separé las variables, las puedo integrar. Y me queda integral de dq bc menos q, y al otro lado me queda integral dt sobre rc. Hay que ponerle, de alguna manera, límites de integración. Y en este caso particular, los límites de integración, fíjate que el tiempo cero va a ser cuando cerré el interruptor y empieza la carga. Y me voy a detener en un tiempo cualquiera cuando aún no se ha cargado el condensador. Oye, ¿les molesta si abro la puerta? Que sí tenemos más ventilación ahora que han subido los casos. Tenemos que cuidarnos. Y yo soy viejito. Tenemos que cuidarnos. Entonces va a ser 0 el tiempo cuando se cierra el interruptor hasta un tiempo genérico cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Y al otro lado, cuando t es igual a 0, cuando cerré recién el interruptor, no hay carga en el condensador. Y por lo tanto, 0 carga. Y arriba me va a quedar una carga que desconozco. Y la voy a poner de manera genérica Q. ¿Ya? Ahí tengo los límites de integración. La integral de la izquierda es trivial, de la derecha digo, y la izquierda también, solo que ahí hay que hacer un cambio de variable. Un cambio de variable súper pequeño, ¿no es cierto? Hagámoslo rapidito. Porque al final me da un logaritmo, pero hay que ordenar porque hay un signo por ahí que nos puede molestar un poco. Entonces, en la izquierda, obtenemos, voy a poner un U igual a BC menos Q, la variable es Q, B y C son constantes. Así que DU va a ser constante derivada 0 menos DQ. Ahí está el signo menos que nos está molestando. Entonces al reemplazar, y puedo inmediatamente cambiar incluso los límites de integración. ¿Ya? Si Q vale 0, entonces U vale BC, la variable nueva. Cuando Q vale 0 y cuando Q es simplemente el límite superior, Q, entonces la variable nueva es igual a BC menos Q. Y ahí me cambio al tiro con límite y todo, y no tengo que arrastrar después más nada. Entonces la integral de la izquierda escrita en la nueva variable va a quedar 0, así que el nuevo límite es BC, cuando vale Q, BC menos Q. ¿Ya? Voy a poner una rayita azul separando eso para que se vea ordenadito. Tengo poca pizarra, por eso tengo que buscar la manera ahí de que no se confundan. Entonces el límite superior. Y arriba aparece un dq, pero el dq es igual a menos du. Así que esta integral tiene un menos aquí afuera, du, y abajo un u. Y al otro lado, yo voy a sacar esta que es una constante, rc, y me queda 1 sobre rc, integral de dt, entre 0 y t. Y ahí quedan dos integrales muy triviales de hacer, ¿verdad? Un logaritmo y el tiempo nomás, porque dt integrado es t nada más. ¿Alguna duda respecto a esto? Mira, esto yo sé que es fome, porque dicen, pucha, el profe deduce esto, ¿por qué no entrega la ecuación de inmediato? Porque se puede pedir en un ejercicio, ¿ya? Obtenga una expresión para la carga del condensador, a partir simplemente de la conservación de la energía, porque fíjate, ¿de qué partimos nosotros? De algo súper simple, básico, conservación de la energía. La energía entregada por la batería es igual a la energía disipada en la resistencia más la energía de carga del condensador. Eso es todo lo que hice desde el punto de vista de la física, nada más. Lo demás es puro
muñequeo algebraico, ni más ni menos. ¿Ya? Ok, seguimos. Entonces, lado izquierdo, me queda menos logaritmo natural de u evaluado entre BC y BC menos Q. Lado derecho, 1 sobre RC, T, me queda el resultado de la integral entre 0 y T. Evaluamos. Evaluamos. Me queda menos logaritmo natural evaluado en el límite superior, BC menos Q, menos el logaritmo natural evaluado en el límite inferior. Al otro lado, al evaluar, fíjate cómo me va a quedar. T en la variable superior T, en la misma letra, y en 0 es 0, así que me queda T nada más. T sobre RC. Perfecto. Voy a arreglar esto. Ustedes saben que uno puede tener, ¿no es cierto?, un logaritmo en la misma base que se está restando como un solo logaritmo, ¿verdad? Y uno divide los argumentos. Entonces me queda logaritmo natural de BC menos Q dividido por BC. Y este signo menos lo voy a pasar al otro lado para que no me moleste. Menos T partido por RC. Bueno, y ahí uno quiere encontrar alguna expresión válida para la carga. Entonces hay que sacarla del logaritmo. ¿Cómo lo saco? Yo digo, la base del logaritmo, que es el número de Euler, elevado a esto, me tiene que dar el argumento. ¿Verdad? Entonces, en este paso, me va a quedar BC menos Q dividido en BC debe ser igual a E elevado a menos TRC. Ya vamos a terminar la exposición. Ahora lo que nos queda es simplemente despejar la carga y para eso tiramos este para acá, multiplicando. Bueno, aquí se ve un poco débil, pero parece que en la pizarra se ve bien el plumón azul, ¿verdad? Sí, se logra ver bien. BC y la carga, finalmente, en función del tiempo incluso, ya, porque va a depender del tiempo, este pasa para allá, factorizo BC, me queda 1 menos E. Pero Q sub 0, ¿qué sería Q sub 0? Q sub 0 va a ser la carga inicial, justo cuando cierro el interruptor para T igual 0. ¿Ok? Sería la Q inicial, digamos, de alguna manera. ¿Ya? O Q... ¿Cómo le podemos llamar? Q sub 0 se puede confundir. No, Q máxima. ¿Cómo le ponemos? A ver. Porque ustedes entienden que si yo parto de la ecuación, mira, voy a hacer esa deducción para que no se me confunda. Mira, si yo pongo que la capacidad del condensador es Q, pero quiero cambiarlo respecto de la función Q, que es una carga cualquiera, dividido por el voltaje al que está conectado, esa Q que aparece en la definición es la máxima carga que puede almacenar el condensador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso ahora sí lo voy a poner, ¿ya? Q max. Máxima carga almacenada por el condensador. No 0 porque se puede confundir con... Entonces, finalmente, la carga en cualquier instante de tiempo, ¿cómo nos va a quedar? En cualquier instante de tiempo, la carga nos va a quedar Qmax, factor de 1 menos
Esta es la ecuación de carga de un condensador. Ah, aquí hay un menos, sí. Este es menos. Anoten eso. Podemos ver algunos casos límites, ¿ya? Solo mirando la ecuación, el resultado que obtuvimos. Si t es igual a 0, entonces, al hacer t igual a 0, esto me queda un 1, ¿verdad? E elevado a 0 me queda 1, 1 menos 1, 0, y por lo tanto, la carga es 0. Claro, la carga inicial es 0. ¿Ok? Está descargado el condensador. Y por otro lado, para un tiempo muy largo, en términos matemáticos, hacemos tender a infinito esto. Al hacer esto infinito, esto tiende a 0, ¿verdad? Porque esta es una exponencial que decae, y por lo tanto va así. Y por lo tanto esto me queda un 1, y la carga tiende a la carga máxima del condensador. Ahí es cuando queda el circuito abierto. Esta cantidad, RC, a veces se conoce como constante de tiempo del circuito. Se llama tau. Pueden no usarla y no pasa nada, ¿ya? No pasaría nada. Pero pongamos eso, en ocasiones la constante RC, se denomina dos puntos, comillas, constante de tiempo. Constante de tiempo tau, ¿ya? Constante de tiempo tau. Esto es tau igual a RC. Y tiene unidades de segundo, porque fíjate, aquí en la exponencial arriba no me puede quedar unidad de medida, tiene que ser un número adimensional. Si arriba tengo tiempo en segundo, abajo me tiene que quedar segundo. Así que resistencia por condensador es segundo. Perfecto. Para terminar la carga, vamos a derivar esta función matemática. Llamémosle asterisco a esta ecuación de carga. Derivando, asterisco, vamos a obtener, por supuesto, la derivada de la carga no es otra cosa que la corriente, ¿verdad? La corriente. Entonces, mira, hay un convenio que ya no se usa mucho, pero capaz que algún profe todavía lo esté usando por ahí o se encuentre en algún libro. Mira, las corrientes que no se modifican se acostumbran a poner con letra I mayúscula, mientras que las corrientes que varían en el tiempo se ponen con I minúscula. Pero en verdad es reñoño ese convenio y ahora está en completo desuso. Sin embargo, igual lo voy a usar por si el profesor de laboratorio podría, no digo que él use, de repente los profes tratan de respetar algo así, ¿verdad? O en una prueba le aparezca. Pero si no lo usan ustedes en una prueba no está malo, ¿ya? Si quieren seguir poniendo I mayúscula, a mí me gustaría poner todas las corrientes siempre I mayúscula, ¿ya? Pero en verdad podrían encontrar esta notación y dicen, profe, no entiendo por qué de repente está la I minúscula, es corriente variable en el tiempo y ahora nos van a aparecer puras corrientes variables en lo que viene de magnetismo. Pongámosle entonces una I chiquitita y no pasa nada. Lo mismo. Derivamos. Esta es una constante, la corriente, la carga máxima es constante porque tenía que ver con el voltaje y con la capacidad del condensador, ¿verdad? Y ambas eran constantes. Entonces me queda derivar esto nomás. La derivada de 1 es 0, la derivada de esto que está acá. Y me va a quedar Umax, derivo lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? En la misma exponencial, pero por regla de la cadena aparece un menos
1 partido por RC. Ah, y esto tiene un menos aquí, ¿ah? Porque cuando yo derivo el 1, se va a 0 y me queda este menos. Entonces, este menos de la regla de la cadena, de la derivada de lo que está arriba, con ese menos queda positiva la corriente y me queda Qmax partido por RC por E. Y esto es lo que se conoce como I sub 0, la corriente inicial del circuito. ¿Ya? I sub 0 con I sub 0 igual a Qmax. Y fíjate que si yo reemplazo la carga máxima, que era el voltaje por la capacidad, resulta que se va la capacidad y me da por ley de Ohm voltaje partido por resistencia, que es como obvio que es la máxima corriente. Si quiero un esquema de esto, hay una corriente máxima y después el sistema cae asintóticamente a 0 en términos de corriente. O sea, van a ver, suponte que la corriente máxima sea en 10 amperes. El sistema parte en 10 amperes y empieza a bajar, pero cae exponencialmente. ¿Ya? Esto igual como la subida exponencial en las pandemias o la bajada exponencial, no son subidas ni bajadas lineales, ¿ya? Sino que vienen con la ley exponencial. Les voy a dejar una tarea numérica, naturalmente no tiene nota, no la reviso, es si les interesa aprender un poco más, ir a un estadio superior de conocimiento, es bueno que conozcan bien la estructura matemática y cómo llevarla a un computador. ¿Ok? Entonces, tarea. Vamos a suponer que en el circuito discutido anteriormente, vamos a suponer que el voltaje es 12 volts, el voltaje de la batería. La resistencia voy a poner unos 30 kilo ohm. No sé qué valores van a dar, súper raro, pero... Y 10 microfaradios. ¿Ok? Entonces... para estos valores, grafique la carga en función del tiempo y la corriente en función del tiempo. Además, de los gráficos que obtengan, por supuesto usen el computador, pues chiquillos, no lo estén graficando a mano, no hay que darse una tabla de datos. Piensa que cuando yo era estudiante nosotros hacíamos estos gráficos a mano. Claro, teníamos la calculadora, pero teníamos que hacer una tabla de datos. Entonces teníamos la función, con eso ustedes tienen la función, pero esta vez numérica, ¿verdad? Se le va a quedar la carga en función del tiempo y la corriente en función del tiempo. Y uno le iba dando valores al tiempo, por ejemplo, uno decía, a ver, si le doy cada, por ejemplo, tiempo, 1 segundo, 2, 3, de repente el condensador se cargaba en menos de 1 segundo. Entonces ya en 2 puntos no veías nada. Entonces íbamos a 0,1, 0,2, con pasos de 0,1. Después con pasos de 0,01, etc. Y teníamos que ir a hacer tablas y tablas y después con papel milimetrado. Era bien entrete, a mí me gustaba esa parte media romántica del estudio. Pero ahora ya no se justifica para nada teniendo los tremendos computadores que tenemos. En tu puro celular puedes hacer estos gráficos. Tú bajas un graficador gratuito, pones los valores, ordenas tu función y te hace gráficos 3D, lo que tú quieras. ¿Ya? Entonces lo interesante es esto, chiquillos. Mira, para esos valores que están ahí, ustedes van a ver cuánto se demora en cargar el condensador. La carga va a ir subiendo, mientras que la corriente va a ir bajando. Por supuesto, cuando se carga el condensador, resulta que la corriente cae a 0.
ustedes investiguenla a partir de los gráficos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es como, y si ustedes dijeran, oye, pero si yo quisiera, si la descarga se produjo en medio segundo, la carga se produjo en medio segundo, y yo quiero que sean 3 segundos, ¿qué puedo modificar? A ver, ¿cómo modifico? Manteniendo siempre la batería constante, no muevan la batería. ¿Cómo modifico la resistencia? En vez de 30 kilos, ¿qué pasa si pongo 30 ohm en vez de 30.000 ohm? Inmediatamente pongo un factor de 1000. A ver, ¿cómo cambia la carga y descarga? O cómo modifico el condensador. Porque me preguntaban, ¿para qué se usaban los condensadores hoy en día? Son filtros. Entonces, cuando tú quieres dejar pasar una señal que tenga un tiempo asociado, te pongo un ejemplo de medio segundo, tú pones la resistencia del condensador preciso para que el condensador se cargue y se descargue en un medio segundo. ¿Ok? Son circuitos filtros. Es interesante, háganlo. No tiene nota, no va a ser, a lo mejor sí va a ser preguntar una prueba, no lo sé. Pero simplemente porque ustedes tienen que aprender y es bueno aprender. Esa es la primera parte de la tarea. La segunda, parte de la tarea, parte 1, parte 2, considere el circuito de la figura. Inicialmente, el condensador está totalmente cargado. Totalmente cargado. ¿En qué consiste la tarea? Encuentre Q de T, E y de T cuando cierra el interruptor. Eso es lo que se conoce como descarga. Nosotros hicimos, les sirve de modelo lo que hice yo en clase. Ahora, la carga del condensador. Entonces ustedes, tomando eso como modelo, pueden perfectamente hacer el análisis en descarga, porque cuando se cierre el interruptor, lo que va a ocurrir es que la carga que estaba atrapada, porque mira, el condensador cargado va a tener un voltaje aquí, ¿verdad? Y la resistencia no sabe que está conectado a un condensador. Va a creer que está conectado a una batería de un cierto voltaje. Y por lo tanto va a fluir corriente. Y la resistencia va a gastar esa energía a medida que el condensador se va descargando. Lo único que tienen que hacer, una ayuda, es que el voltaje del condensador es igual a la caída de tensión en la resistencia. ¿Ya? Y de ahí plantean la ecuación diferencial, la resuelven, encuentran primero una expresión para la carga, derivan y tienen la corriente. ¿Ya? Muy bien. Oye, reflexiones finales, porque ya no alcanzo a hacer la introducción, era bastante más compleja la introducción de... No quiero quitarle tiempo de almuerzo, ni yo tampoco perderme mi almuerzo, que también tengo un hambre feroz. Oye, mira, volvamos. Ah, aquí no se ve bien, ¿eh? Dice, inicialmente en azul abajo, inicialmente el condensador está totalmente cargado. ¿Ya? Mira, en general, chiquillos, cuando a mí me toca hacer problemas de certámenes, siempre trato de hacer un problema que no esté hecho y ni preguntado en ningún lado. Y si ustedes buscan ese, no lo van a encontrar en ningún lado porque no está. Yo siempre parto haciendo un problema en una hoja en blanco. No busco modelo, no parto para asegurarme que nunca fue preguntado, es que se me ocurre en el minuto. Y segundo, como no tienen un modelo anterior, el problema siempre tiene que tener un grado de dificultad menor. Es decir,
Si el alumno conoce las definiciones elementales y básicas y los principios físicos que involucran, que están en el contexto, debieran hacerlo sin ningún inconveniente. Entonces yo dije, los alumnos tienen que recordar perfectamente cómo se calcula la resistencia para un dispositivo, ¿no es cierto?, de largo L, con área A y con cierta resistividad. Es simplemente la resistividad por el largo partido por el área. Y el grado de complejidad era que habían dos sistemas en paralelo, ¿verdad? Y había que hacer un cálculo de resistencia en paralelo. Y no era más. Después había una parte B, simplemente para ponerle un poquito más de puntaje a ese problema y que no fuera un saludo a la bandera, sino que fuera un problema de prueba. ¿Ok? Así que, pucha, lo siento si no lo comprendieron, si no se entendió el espíritu, de repente todos creen. Piensen en esto, mira. Hay una película muy antigua que me encanta y me motiva a mí y me permite hacer estos problemas con más tranquilidad. La película era de Aníbal el Caníbal, El silencio de los inocentes. Cuando la gente, Stalin creo que se llamaba, no encontraba al psicópata, fue a hablar con este otro psicópata, el comelón, y él le dice, primeros principios. Todo parte de los primeros principios. Entonces, cuando ustedes tienen una prueba, partan siempre los primeros principios. ¿Qué es lo que me están preguntando y cómo lo resuelvo? ¿A partir de qué? De la definición de resistencia. Y lo demás ya se va adornando en la dificultad misma matemática del problema. ¿Ok? Porque así esa fue la secuencia que yo hice para inventar el problema. Ya pues chiquillos, que pasen una buena tarde, nos vemos el miércoles y ahora sí partiendo de magnetismo. Chao, chao. Espérense, tengo que pasar la lista, claro. ¿Hay alguna duda de la casa, chiquillos, por si no voy a cerrar la sesión? No, profe, se entendió todo. Todo nice. Ya, Así pues. que, muchas gracias. Chao, profe, cuídese. Nos vemos el miércoles. Chao, chao.